Les voy a hablar un poco del marco general del acceso a los recursos genéticos porque van a tener una parte que ya es específica sobre los recursos hidrobiológicos, ¿sí? Como les mencionaba Celeste, somos del Ministerio del Ambiente, de la Dirección de Recursos Genéticos, que está a cargo de la implementación del protocolo de Nagoya y las actividades de acceso a los recursos genéticos, y puesto que el Ministerio del Ambiente es el ente rector en este tema. Sí. Como sabemos, hay una enorme diversidad biológica en el país que se expresa de diferentes maneras en diferentes ecorregiones. Somos en realidad un país bendecido, un país con muchas oportunidades en este sentido. Y sabemos también, algunos más, otros menos, que existe el Convenio de Diversidad Biológica, que es el instrumento internacional que orienta justamente la conservación de esta diversidad biológica. Y tiene tres objetivos. Uno es conservación de diversidad biológica, otro es utilización sostenible y el tercero es la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Entonces, de allí es que nace el protocolo de Nagoya, de este tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica, que es del año 93. Este protocolo de Nagoya, esta es la página de intercambio de información del Convenio de Diversidad Biológica, que es a nivel internacional, y aquí podemos ver que, quiero ver si hay un puntero, aquí está. Aquí podemos ver que hay 126 partes que ya han firmado, han ratificado el protocolo de Nagoya. Los países en moradito son los que ya han ratificado. Brasil está en camino, Colombia también está avanzando. Chile también está avanzando en las discusiones para ingresar al protocolo de Nagoya y poco a poco van a ir cubriendo estos espacios, ¿no? Pero el objetivo de este protocolo es que sea compartido por todos los países. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es en realidad el beneficio para los países de este protocolo de Nagoya, ¿sí? Ahora, otro concepto que es importante definir es que para los aspectos normativos hay diferencias entre recursos biológicos y recursos genéticos. Para recursos biológicos hay ciertas lineamientos, normas, leyes, procedimientos, y para recursos genéticos hay otros, así como vemos, ¿no? Que tenemos el protocolo de Nagoya que es específico y define procedimientos. ¿Qué se define como un recurso biológico normativamente? Tenemos, por ejemplo, los organismos completos, partes de los organismos o un procesamiento primario o secundario, que puede ser un aceite, un helado, ¿no? Harina, etcétera. Y justamente existen conocimientos tradicionales asociados a esos recursos biológicos que vienen principalmente de los pueblos indígenas o comunidades que tienen pues, un desarrollo de muchísimos cientos, miles de años en nuestro territorio. Y los recursos genéticos ya normativamente se van directamente a la composición genética o bioquímica de eh, de los organismos. Y estos recursos genéticos, como sabemos, pueden definir características fenológicas, características morfológicas de los organismos, que les pueden dar diferentes condiciones, diferentes aptitudes para poder utilizarlos en cosmética, medicina, agricultura, etcétera. Y la información que está contenida en ellos es patrimonio al Perú. Entonces esa secuencia, ¿no? Adenina, citosina, guanina, esas secuencias son patrimonio del Perú, no solamente la molécula como tal, ¿no? El acceso, ¿qué es el acceso? Es la obtención y utilización, ¿no? Tiene que haber ambos componentes, obtención y utilización de esos recursos genéticos que tienen un valor real o potencial para poder desarrollar un producto, un servicio, como hablamos, ¿no? Por ejemplo, un cosmético, una crema, una medicina que cure ciertas enfermedades, o un alimento, un alimento que esté fortalecido y de ciertos beneficios. Y para ello se necesitan
unas condiciones de infraestructura especiales, ¿no? Que sabemos que sobre todo los países en vías de desarrollo o en subdesarrollo no tienen tantas capacidades como los países en desarrollo, que normalmente los países desarrollados son los que reciben los recursos genéticos de esos países que están en desarrollo. Y también ese protocolo de Nagoya quiere que haya un desarrollo más equitativo. Por eso la participación en los beneficios. Listo. Entonces, en el marco legal internacional y nacional, tenemos como gran sombrilla al Convenio de Diversidad Biológica del año 92. Ese convenio genera el Protocolo de Nagoya del 2014. Está dentro de ese nivel internacional de estos 120 y tantos países que hemos visto hace un momento. A nivel regional, estamos hablando de la comunidad andina, ¿no? Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia. Tenemos la decisión 391, que es un régimen común de acceso a los recursos genéticos que es previo al protocolo de Nagoya. Entonces ya teníamos una normativa regional que hablaba de un procedimiento de acceso que llevaba a un contrato de acceso. Y en el Perú, en el año 2009, se estableció el Decreto Supremo del 2009 para reglamentar el acceso a los recursos genéticos. Pero ¿por qué un decreto y no una ley de acceso a los recursos genéticos? Porque justamente la decisión 391 tiene el rango de ley y tiene un reglamento que lo permite operativizar. Y es justamente ese reglamento el que se está actualizando en este momento. Para tener una idea de qué es lo que establece cada uno de estos instrumentos, vemos que tanto el convenio de diversidad biológica como la decisión 391, el protocolo de Nagoya, tienen 3 condiciones específicas iguales, ¿no? Requiere condiciones mutuamente acordadas entre el solicitante del acceso a los recursos genéticos, el que va a hacer uso de los recursos genéticos, y el país, ¿no? Consentimiento fundamentado previo, también lo pide, y beneficios monetarios y no monetarios, participación en estos beneficios. Todos los instrumentos los solicitan de manera similar, ¿no? Lo único que trae el protocolo de Nagoya del 2014 es el certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente. ¿Qué permite este certificado? Garantizar que se han cumplido, se ha hecho debida diligencia de los procedimientos que requieren los países que son proveedores de estos recursos genéticos y también de los usuarios de estos recursos genéticos. Entonces ofrece mayor seguridad jurídica y transparencia tanto a los proveedores como a los usuarios de estos recursos genéticos. Y algo muy importante es que el acceso a los recursos genéticos en el protocolo de Nagoya o en la decisión 391 que nos rigen, el reglamento tiene una lógica de cadena de valor, donde se tiene desde un inicio, ¿no?, la fuente, que es la especie, el organismo que se encuentra en un territorio. Y este organismo, que es la fuente de esos recursos genéticos, también puede o no tener conocimientos tradicionales asociados. Y sabemos que los conocimientos tradicionales nos potencian la identificación o la utilización de cierto recurso, porque dando un ejemplo bien general, ¿no? Por ejemplo, la uña de gato, ¿no? Sabemos que es antiinflamatoria, pero lo sabemos porque los pueblos indígenas lo han utilizado de esa manera después de interactuar con la naturaleza e identificar estas capacidades, ¿no? Entonces hay que dar ese reconocimiento a los pueblos por esa propiedad intelectual, propiedad colectiva. Listo, esto enmarcado en las normas del recurso biológico, entonces tenemos la colecta de esta especie, parte de la especie, organismos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablemos del fruto del aguaje, ¿no? Puede venir de una cosecha o puede ser una semilla de un centro de conservación ex situ, o algas, de un centro de producción como el MARPE, ¿no? Y
esta es, esta es obtenida, ¿no? Colectada, y luego pasa a un proceso inicial para identificar si hay potencialidades, ¿no? Pero toda esta cadena que puede ir avanzando, en el mejor de los casos, sabemos que es un proceso largo, costoso, que demanda inversión económica y también inversión de capacidades de personal, eh, infraestructura, ¿no? Este procedimiento puede ser largo, pero desde un inicio, desde ya la bioprospección, pues estamos hablando de la utilización, la caracterización físico-química, la método de metabolito, formulación e industrialización, ¿no? Esto puede, dependiendo de los casos, demorar desde 3 años hasta 20 años en el caso de las medicinas, según la información que nosotros hemos buscado, ¿no? Y es un proceso prolongado. Nosotros en el Perú estamos prácticamente solamente en el inicio, muy poco estamos avanzando hacia la industrialización y es lo que nos va a generar mucho mayor riqueza a partir de la diversidad biológica. Y eso es lo que se busca, la puesta en valor de genera beneficios y esos beneficios van a revertir justamente en la fuente del el recurso biológico y en las poblaciones y en el país. Estamos hablando de investigación básica o precomercial o comercial, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se puede hablar de un cálculo solamente en inversión del Estado para investigación en aspectos de química, ¿no? Química industrial. Si los gobiernos federales aquí invierten un billón de fondos en investigación y desarrollo, esto va a tener inversiones también de los privados y de la academia y va a poder generar 40 billones de Producto Bruto Interno y 600.000 puestos de trabajo y luego revertir en 8 billones de impuestos. Entonces estamos hablando de una dinámica muy importante que es generada a través de investigación y desarrollo en estos aspectos, ¿no? Química es un aspecto, ¿no? Pero hay otros también que tienen que ver con diversidad biológica y acceso a los recursos genéticos. Y en este sentido, en el marco de la cadena de valor, entonces tenemos a los recursos biológicos, los proveedores, que son, pueden ser agricultores, áreas naturales protegidas, las comunidades indígenas, dueños de la tierra, centros de investigación ex situ, los usuarios, que son los investigadores o las empresas que van a hacer el desarrollo, o la investigación y desarrollo, y luego de que se tienen los productos, las investigaciones, los resultados, estos revierten en ciertos tipos de beneficios, que pueden ser beneficios monetarios o beneficios no monetarios también. Por ejemplo, en el caso de un caso concreto, ¿no? Que tiene algún tipo de beneficios, es por ejemplo Chanel ha desarrollado un sérum azul y este sérum azul tiene 4 componentes de las zonas azules, que son las zonas donde está la gente más longeva, más sana a nivel mundial, que vive más años, que tiene menos enfermedades. Y de estas localidades ha identificado 4 alimentos, ¿no? 4 componentes que son utilizados por estas poblaciones y ha extraído metabolitos y los ha incluido en este sérum para el tratamiento del rostro. Y esos 3 ingredientes naturales los promociona y los vende a no recuerdo de ahorita cuál es el costo, pero es bastante alto, ¿no? Y justamente es una empresa que trabajó con el país, ¿no? En este caso, en el país de Costa Rica, donde se desarrolló la obtención del café verde de Costa Rica, ¿no? Solamente para el caso de Costa Rica, ellos trabajaron con la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad. Es CONAGEBIO, con la que desarrollaron estos procedimientos para poder acceder de manera legal a los recursos genéticos. ¿Y cuál fue el beneficio para el país? Un video promocional, turístico, donde se vende, ¿no? A Costa Rica como un país con mucha biodiversidad y muy atractivo. Entonces,
depende, como les digo, cuál va a ser el beneficio, no necesariamente tiene que ser monetario, pero depende de cuál es lo que se obtiene a través del producto, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace un contrato de acceso en el caso de la regulación actual, ¿no? Tenemos contratos accesorios que son, en cristiano, son acuerdos, ¿no? Acuerdos con las poblaciones locales que proveen el recurso o con el centro de conservación in situ, dependiendo del caso. Luego, si hay un uso, si hubiera un uso de conocimiento tradicional, se hacen contratos por la utilización de esos conocimientos tradicionales, y esto se hace con Indecopy, y otros requisitos que incluyen, por ejemplo, la autorización de investigación o colecta. Entonces, esto es de lo que hablamos el día de ayer, por ejemplo, ¿no? El día de ayer. Hay prerequisitos y este es uno de ellos. Actualmente, si no se obtiene la autorización de investigación, que es un requisito del contrato de acceso, va a ser complicado poder contar con un contrato de acceso, porque lo requiere, ¿no? Y si se quiere patentar un producto, también se necesita un contrato de acceso. Entonces hay que ir hacia atrás y empezar a estructurar los proyectos sabiendo cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar. Las autoridades con las cuales se tiene que realizar el acceso dependen del organismo que queramos trabajar. Si queremos flora y fauna silvestre es con CERFO, si queremos cultivadas y continentales es con INIA, hidrobiológicas marinas y de aguas continentales es con PRODUCE. Y en el caso de áreas naturales protegidas se necesita una opinión previa de las áreas naturales protegidas porque CERNAM todavía no es una autoridad para el acceso. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tantas autoridades? ¿Por qué no está centralizado? Lo que pasa es que las competencias para estos grupos de organismos están dadas por ley. La ley de pesca, la ley forestal y fauna, la ley de semillas, etc. Y habría que cambiar toda esa estructura y al menos es un paso que ahora tenemos que manejar como está, ¿no? Sabiendo que existen complicaciones, dificultades, la que les habla también, yo he sido investigadora muchos años, he trabajado en el Museo de Historia Natural cerca de 8 años, en la Universidad Cayetano Heredia también una cantidad de años parecidos, ¿no? Entonces, también he sido parte desde el otro lado de los procedimientos he tenido que hacer muchos procedimientos de autorizaciones de investigación y también he entrado a procedimientos de acceso cuando era investigadora, ¿no? Entonces, sabiendo esas dificultades, comenzamos trabajando hace ya unos años, ¿no? Y las autoridades también comenzaron desde un tiempo previo a identificar cuáles eran esas dificultades, cuáles son los problemas y las causas de estos problemas. Es así que se empezó a trabajar la actualización con los objetivos de incorporar las nuevas disposiciones del Protocolo de Nagoya, que ya era del 2014, ¿no? Estandarizar procedimientos, simplificar pasos y tiempos, establecer las modalidades, además de precisar las competencias de las autoridades responsables de autorizar el acceso a los recursos genéticos. De esta manera, para funcionar todos de manera mucho más articulada, ¿no? Con esta estandarización, lo que actualmente el reglamento actual no lo tiene. Por eso se complican y por eso también es que las organizaciones no tienen, las autoridades no tienen un TUPA, porque esos procedimientos no están establecidos en el reglamento. Para eso, para actualizar el reglamento se elaboró un documento cero. Este documento tuvo muchas reuniones, hemos tenido 29 reuniones previas con las autoridades, INIA, CERFOR, PRODUCE, con CITEC, que nos ha acompañado todo el proceso, Indecopy,
También hemos tenido reuniones con las asesorías jurídicas, con MICETUR, con MEF, con Relaciones Exteriores, perdón. Y también tuvimos reuniones con empresas y academia para elaboración de documento cero, que lo tuvimos publicado el 10 de julio del 2019 y estuvo abierto a aportes, a sugerencias en un proceso de consulta pública hasta agosto del 2019, pero ahí no acabó el proceso. La consulta pública incluyó talleres regionales en 4 localidades diferentes con participación de academias, centros de investigación, sociedad civil, y realmente tuvimos muchos aportes muy interesantes en estas reuniones, en estas presentaciones, que nos ayudaron a enriquecer la propuesta. Probablemente algunos de ustedes hayan participado en ellas. Luego tuvimos un proceso de participación indígena que se inició con la información al GTPI, que es el Grupo Técnico de Políticas Indígenas, que se informó que se iba a iniciar este proceso, ¿no?, de actualización, y se tuvieron reuniones en Cusco, Satipo, Iquitos y Lima, con participación de las principales organizaciones, que son 7, las organizaciones nacionales, y los últimos talleres, ya cuando teníamos una propuesta bastante más consensuada y final, fueron en febrero en Lima y en Cusco el 12 de marzo del 2020. Y el acuerdo de ese 12 de marzo del 2020 fue realizar talleres de capacitación respecto al protocolo de Nagoya, pero no una consulta pública, puesto que en todo el contenido del reglamento no han sido identificados artículos o nada que afecte, ¿no?, los derechos para y los incrementos o los disminuya de los pueblos indígenas, ¿no? Y luego, como sabemos, vino la pandemia, ¿no? Y a todos nos ha venido afectando. Estos talleres con los pueblos y algunos aportes que ellos nos iban a traer quedaron realmente en stand-by, en pare, porque ellos han sido una población muy vulnerable, muy afectada, y no pudimos seguir avanzando en esto. Pero viendo la línea de tiempo, aquí vemos el proceso COVID, ¿no? Hasta marzo fue el proceso de participación indígena, y luego ahorita nos encontramos en la última parte, ¿no? Ya hemos entregado los documentos para una aprobación interna, los documentos finales, y esperamos tener antes de fin de año ya la aprobación de este reglamento. ¿Cuáles son las principales incorporaciones de la propuesta de actualización? Aquí tenemos, como les mencionaba, como parte del objetivo, la incorporación del protocolo de Nagoya de manera explícita en el reglamento. También la exclusión de investigación básica con fines taxonómicos, ya que no hay una utilización. En caso de que hubiera un cambio de fin taxonómico a una utilización, se tiene que desarrollar un contrato de acceso. Y ya no se excluirían los nutracéuticos, porque no había un sustento para ello. Las autoridades competentes van a incorporar ahora a CERNAM también, porque el hacer una consulta cuando estaba dentro del territorio, de los espacios de CERNAM, alargaba el proceso y hacía que los tiempos se extendieran. Entonces, siendo CERNAM una autoridad, haría que los procesos sean más cortos. ¿Y qué se está proponiendo? Se está proponiendo tener autorizaciones sin fines comerciales, que van a tener 30 días de plazo, contratos con fines comerciales que van a tener 90 días de plazo, y procedimientos especiales para casos de emergencia declarada, como es el caso de coronavirus, ¿no?, lo que hemos tenido de la pandemia, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en caso que se quisiera realizar. También hay un procedimiento especial para cambio de uso cuando se quiera trabajar inicialmente un estudio, un proyecto,
sin fines comerciales y luego en el camino se da cuenta que sí, está funcionando, voy encontrando algo interesante y se pase a fines comerciales, pero eso es un procedimiento de cambio, no es un contrato nuevo. Asimismo, los contratos, autorizaciones, incluirían el permiso de colecta, de ser el caso, ¿no? Porque hay algunos que lo hacen previo. También la descripción de los requisitos dentro del reglamento, un sistema de gestión de información interoperable para posibilitar los trámites en línea, porque hay muchas solicitudes que requieren de ser gestionadas, sobre todo por parte de las regiones. Hay mucho interés y es difícil tener todo centralizado en Lima, obviamente. También la descripción de beneficios no monetarios y beneficios monetarios, según corresponda, en el marco del Protocolo de Nagoya. Asimismo, en la Institución Nacional de Apoyo, que es un requisito actual, sería para solicitantes extranjeros. También que los puntos de verificación del cumplimiento, como es ahora Indecopi, que verifica que para hacer una patente que involucre la utilización de recursos genéticos tenga un contrato de acceso, también otro punto de verificación va a ser el CONCITEC. Y también el establecimiento de infracciones y sanciones. Entonces, aquí tendríamos como una nueva autoridad al servicio de áreas naturales protegidas. Y si hablamos de organismos marinos, pues las algas, los nudibranquios, peces, ¿no? Microalgas, etcétera, estarían en el marco de PRODUCE y ya dependiendo de los silvestres continentales, o sea, los terrestres estarían en el marco de CERNAM. Todo esto está colgado en una página para transparencia de esto, ¿no? Cuando haya autorización o contrato, todo se va a colgar en el marco de este CRI del que hablábamos. Los contratos o las autorizaciones que emiten las autoridades en Perú son a través del Ministerio del Ambiente colgadas, ¿no? En esta página de intercambio de información del Protocolo de Nagoya, y Perú allí tiene actualmente 17 certificados de cumplimiento reconocidos internacionalmente que ustedes pueden revisar. Aquí está la página web de la BCCH, ¿sí? Y para recalcar que el Protocolo de Nagoya tiene como finalidad poder compartir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de su utilización para mejorar la contribución de la diversidad biológica, al desarrollo sostenible y al bienestar del ser humano, que es lo que hemos visto que en estas últimas épocas de pandemia ha resaltado de gran manera. Necesitamos nuestra diversidad biológica y necesitamos ponerla en valor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias también a Jessica por la interesante exposición que nos ha hecho. Ahora, agradeciendo la asistencia a este importante evento, yo me complazco en presentar al equipo del Ministerio de la Producción, quienes darán a conocer los alcances de orden técnico, legal, administrativo respecto a las autorizaciones de colecta. Asimismo, sobre el acceso a los recursos genéticos de las especies hidrobiológicas existentes en el ámbito marino y continental. Estoy segura que las exposiciones y los aportes que brindarán los profesionales que me siguen serán de mucha ayuda para ustedes. Finalmente, quisiera mencionar también que estamos tomando nota de sus comentarios y preguntas a fin de tomar medidas para que las personas que estén interesadas en realizar acceso a recursos genéticos sean tomados en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Celeste. Vamos a tocar dos procedimientos administrativos. Mi ponencia básicamente se trata de los procedimientos administrativos. Uno es el contenido en el artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Pesca y otro que es el contenido en el Decreto Supremo 013/2020. Cabe precisar que inicialmente se nos invitó para hacer una exposición sobre el TUPA 23. Efectivamente, anteriormente a la modificación del reglamento del Decreto Supremo, el TUPA 23 contenía lo que es el procedimiento para investigación y colecta en un solo procedimiento. A partir de la modificación
contenida en el Decreto Supremo 04, se ha dividido estos procedimientos en dos. La primera es de investigación pesquera especializada y la segunda viene a ser la autorización de colegio. Dentro del artículo 21 vamos a obtener nosotros que es investigación pesquera especializada, que nos pide básicamente los siguientes requisitos, ¿no? Primero, que se presente una solicitud de acuerdo al TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo. El artículo 124, que lo que nos indica es que tiene que contener nombres de apellidos, expresión concreta de lo pedido, lugar, fecha, firma, la indicación del órgano, dirección, lugar de quien está solicitando, la relación de documentos anexos y la identificación del expediente tratándose de documentos que adjuntan cuando se trata de documentos adicionales a lo que ya se presentó inicialmente. Vale decir de que algunas personas nos han preguntado ya si es necesario presentar el formulario DESDI 017. Los investigadores ya tienen la costumbre de presentar este formulario. Ya no es una obligación presentarlo. Sin embargo, hay que precisar de que este formulario contiene toda la información que podemos encontrar en los requisitos que establece el artículo 124 del TUO. De manera que presentar el formulario DESDI facilita la información, nos permite encontrarla de manera ordenada y poder dar, digamos, trámite al procedimiento solicitado. Como segundo requisito en el artículo 21 nos establece que hay que avanzar el plan de investigación debidamente suscrito como responsable del proyecto o del responsable del proyecto. Hay que tomar en cuenta que el responsable es quien lo solicita. No estamos hablando de la consultora, sino de quien lo solicita. Anteriormente, el TUPA 23 establecía de que esté firmado el proyecto en todas las hojas. Actualmente se pide que el proyecto esté suscrito. Vale decir, la presentación del proyecto o la solicitud, esto habilita ya al resto del proyecto. No tiene que estar suscrita todas las hojas como antes se exigía. En caso que requiere el uso de embarcación pesquera, hay que anexar la copia del certificado de matrícula o el registro cuando se trate de una embarcación extranjera, como el permiso de navegación obtenido pues, por la autoridad marítima, ¿no? Es cuando no tienen un permiso, un certificado de matrícula, tienen un permiso rasante, un permiso temporal que obtienen con la autoridad marítima para trabajar en aguas peruanas. Asimismo, establece que la tramitación de este procedimiento ya es de 15 días hábiles si tiene un silencio administrativo negativo y también que el acto administrativo es intransferible, ¿no? Si yo tengo una autorización para investigación, esto tiene hasta 24 meses para realizarse de acuerdo a la solicitud del administrado y no es transferible a otra persona ni natural ni jurídica, ¿no? Y la RD lleva especificaciones de la embarcación que se va a utilizar, los artes, aparejos, plantas, tecnologías y todo lo que está dentro de su proyecto. Todo está contenido en la resolución directoral o resolución autoritativa. El artículo 21 también dice que entre los 60 días calendario, cosa que antes nos daban un año, ahora nos dicen 60 días, tienen que presentar el informe completo que contiene los resultados de la investigación a la autoridad, en este caso al Ministerio de la Producción. Y también nos indica que la colecta de recursos hidrológicos, que antes era parte del mismo procedimiento del TUPA 23, dice que no está sujeta a la obtención de autorización de investigación pesquera especializada y que el Ministerio, por resolución ministerial, va a dictar los lineamientos o medidas complementarias. Posteriormente a esto, el 1 de agosto sale emitido el Decreto Supremo 013 de 2020, el 1 de agosto, que tiene por objeto precisamente aprobar los lineamientos para la autorización de colecta de los recursos hidrológicos. Y ahí tenemos dos alternativas, ¿no? Lo que es el levantamiento de línea base para estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental, y otro que es para monitoreos hidrobiológicos previstos en dichos documentos. Si bien es cierto, el evento trata de lo que es investigación, hay que considerar de que la naturaleza del contenido, digamos, de lo que es una colecta de recursos hidrológicos es muy similar a la investigación, por eso es necesario tocarla, ¿no? La disposición complementaria transitoria también dice que todos aquellos procedimientos que hayan estado en trámite o se encuentren en trámite tienen que ajustarse a este decreto supremo. Como disposiciones generales, que es conveniente revisar, nos indica que la actividad de colecta no contempla la captura o extracción en medio acuático de especies contenidas en el Convenio Internacional de CITES. Esto tiene un propio procedimiento.
por servicios CITES, así como que toda persona natural o jurídica que desee realizar la colecta de recursos biológicos para levantamiento de línea base, o bien para lo que es monitoreo, en este caso línea base, debe contar previamente con una autorización correspondiente. Vale decir, muchas veces nos han indicado, yo ya hice una investigación y quiero regularizarla. ¿Y cuál es el procedimiento? No existe un procedimiento de regularización. Toda investigación que se hace sin autorización es una investigación informal o ilegal. Entonces tiene que tener una autorización previa para poder realizar una investigación o una tarea de colecta. La colecta de recursos también nos dice que está prevista, ok, listo. Toda actividad de colecta que tiene que ver con macroalgas también debe cumplir con documentos o normativas específicas, ¿no? En este caso, el Decreto Supremo 019, que es el ROF de las macroalgas, algunas resoluciones ministeriales que establecen algunas vedas. Cualquier actividad de colecta o de investigación que tiene que ver con macroalgas tiene que cumplir además con estas normativas específicas para macroalgas. Por otro lado, también nos indica que para lo que es cetáceos marinos, ¿no? Establece que hay que cumplir también con las normas establecidas para ellos. Nosotros no autorizamos colecta o investigación sobre los cetáceos marinos, porque eso ya está establecido en una resolución ministerial que establece las distancias mínimas de acercamiento a cetáceos marinos. Si dentro de la investigación o dentro de la colecta tiene que hacerse avistamiento de cetáceos marinos, ya eso está regulado en esta resolución ministerial. Por otro lado, lo que corresponde a aves, reptiles, anfibios acuáticos, nutrias, lobos marinos, tampoco es parte de este decreto supremo. Esto corresponde al Ministerio de Agricultura, que tiene su propia normativa. Asimismo, tampoco esta autorización da acceso a los recursos genéticos. Es decir, es necesario para que ustedes obtengan recursos genéticos obtener autorización de investigación de nuestra dirección, pero una vez que ustedes lo tienen que acudir a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Pesca y Agricultura para poder obtener las autorizaciones que corresponden. Y esto ya es materia de la exposición posterior, tengo entendido. Cuando las actividades estén dentro de un área protegida, una zona de amortiguamiento o área de conservación regional, tenemos que contar previamente con la opinión técnica de compatibilidad del servicio del CERNAM. Esto, ojo, la compatibilidad es antes de que se solicite la autorización al Ministerio de la Producción. Posteriormente que se solicita, ya vamos a ver más adelante, si hay una consulta, una interconsulta con el CERNAM, se le pide una opinión técnica ya de fondo, pero la opinión técnica de compatibilidad se refiere al proyecto en sí, en este caso, del levantamiento de línea base o del instrumento de gestión ambiental. Ahora sí, nos vamos a las disposiciones específicas, que es ya el trámite propiamente dicho con el Ministerio de Producción. Como les dije, no existe un formulario. Nos preguntan, ¿existe un formulario? No, no existe actualmente porque la normativa es nueva. Todavía no hay un TUPA que esté contemplando el cumplimiento de los requisitos de este decreto supremo, pero sí tiene requisitos el propio decreto supremo. ¿Pueden utilizar el formulario de DESTI 017? Correcto, sí lo pueden utilizar. Nosotros vamos a conducir esta calificación del expediente desde los datos que están en el formulario DESTI 017. Podemos seguir usándolo. Asimismo, hay que establecer que el plan de colecta tiene que cumplir con un contenido mínimo del plan de trabajo. Antes este contenido mínimo ya lo veníamos utilizando, pero no estaba normado. Ahora ya forma parte de la normativa. Si bien es cierto, este contenido mínimo no es parte de lo que es investigación especializada, tiene las mismas características o tiene las mismas exigencias por parte nuestra para la calificación del expediente. En caso que se trate de monitoreos hidrobiológicos que ya están contenidos en un instrumento de gestión ambiental, se solicita que presenten ese instrumento de gestión ambiental, esa resolución con la prueba, así como el informe técnico que lo sustenta. Lo que solicitamos es de que esta solicitud o el expediente de investigación hidrobiológica o de colecta hidrobiológica tenga coherencia con este informe técnico que sustente el instrumento de gestión ambiental. Y cuando se trata de plan de colecta, que considere uso de embarcación, también igualmente se debe adjuntar el certificado de matrícula, que tiene que contener en todo caso la refrenda vigente cuando corresponde.
corresponda, porque les dije, ¿no? Si estamos hablando de una embarcación extranjera que no va a tener referenda por parte de la Autoridad Marítima Nacional, tiene que tener permiso correspondiente a la Autoridad Marítima. También lo que son disposiciones específicas nos indica que tenemos la obligación de obtener opinión técnica favorable del IMARPE. Cualquier expediente tiene que tener la opinión favorable del IMARPE. Esto ya es un trámite interno. Nosotros enviamos el expediente al IMARPE a fin de obtener su opinión. Y si se encuentra en un área protegida, también tenemos que tener la opinión favorable del CERNAM. Ahora, en caso de que las opiniones técnicas sean favorables, nos dice la norma que se autoriza la actividad de colecta en muy breve plazo. Pero si tiene observaciones, las observaciones pueden venir tanto de IMARPE, tanto del CERNAM, en el marco de sus competencias, así como la dirección de extracción, es decir, de nuestra dirección, del Ministerio de la Producción, que haya cumplido con todo establecido en esta norma, todo lo que está en el contenido mínimo, que lo vamos a analizar más adelante. Dice que en caso la evaluación contempla alguna observación, como le digo, que puede ser de cualquiera de los tres estamentos o la suma de los tres, ¿no? Se va a trasladar esto a la administrada o al administrado que está solicitando, ya sea por correo electrónico. La notificación actualmente, más aún con este tema de la pandemia, nos ha enseñado pues, a utilizar medios electrónicos. Para mí es bastante positivo, ya sea a través de una notificación física, a la antigua, digamos, y a través del sistema de notificación electrónica. Muchas veces los administrados obtienen su usuario y su buzón electrónico, lo cual además los compromete a utilizar este sistema de notificación, así como lo utiliza el Poder Judicial. Sin embargo, no revisan ese buzón, a veces les llegan las notificaciones, no lo revisan y posteriormente dicen, oye, no me han dado ninguna indicación, ya el plazo ha pasado, incluso pueden haberse declarado improcedente su solicitud, pero el Ministerio cumplió con notificarles, ¿no? Ahora, respecto al correo electrónico, sí es conveniente que precisen en su escrito, ya esto lo tiene el formulario de 017, pero en caso decidan no utilizarlo, que ustedes están autorizando de manera expresa ser notificados a través de este medio, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la habilitación legal de poder notificar a través de correo electrónico, que además es lo más rápido y lo más eficiente. La subsanación, si procede, nuevamente vamos a ir a numeral 6.2, es decir, ustedes envían la corrección, la subsanación de observaciones, nuevamente se va a enviar al IMARPE cuando corresponda, a menos que haya obtenido, por ejemplo, opinión favorable del IMARPE y no del CERNAM, entonces solamente va al CERNAM, y si es que las opiniones ya han sido favorables y solamente quedan en el Ministerio de Producción, ya no se traslada a las observaciones, a menos que haya habido cambios que consideren la necesidad de que nuevamente se pronuncie CERNAM o IMARPE. Se han dado casos, ¿no? Que obtienen una opinión favorable de IMARPE, pero cuando mandan el proyecto reformulado cambian la sustancia de ese proyecto y nosotros nos vemos obligados nuevamente a enviarlo a IMARPE. Las solicitudes que no hayan sido subsanadas dentro del plazo o que no cuenten con opinión favorable finalmente del IMARPE o del CERNAM, se te van a tener como no presentadas, ¿no? Antes teníamos que sacar una resolución, esto es el caso de colecta, no por investigación, una resolución declarando la improcedencia, ahora simplemente se dan por no presentadas y se devuelve el expediente, se devuelve de manera virtual naturalmente, ¿no? Y también nos indica que toda modificación del plan de trabajo inicial, es decir, si yo ya tengo una autorización y hay una modificación en la estructura o en la sustancia de este trabajo y ustedes quieren que se modifique la resolución, nuevamente tendríamos que pedir la opinión técnica favorable del IMARPE y del CERNAM si se aplica. La vigencia de la autorización, cuando se trata de línea base, levantamiento de línea base de residuos ambientales, va a tener una vigencia máxima de 24 meses. No significa que se le da 24, sino de acuerdo a su cronograma, su plan de trabajo puede ser de 6, 5 meses, 12, pero máximo 24 meses. Y cuando se trate de monitoreos ambientales o IGAs complementarios, tiene una vigencia máxima de 5 años. Ahora, ojo que esto también tiene que ver con la coherencia entre el instrumento de gestión ambiental que ustedes tienen y lo que están solicitando, ¿no? O sea, tiene que haber tiene que conversarse ambos, ¿no? Es necesario que, bueno, más adelante les digo los detalles al respecto. Duración del trámite, silencio dice, son 15 días hábiles. Estos 15 días es una situación ideal, para decir que ustedes han presentado el proyecto dentro de todo lo previsto en el Decreto Supremo 013,
INMARPE y CERNAN, si es que corresponde, da su opinión favorable, no hay observaciones por parte del Ministerio de la Producción, no hay observaciones por parte de CERNAN y no hay observaciones por parte de INMARPE, entonces esta autorización puede salir en 15 días hábiles. Sin embargo, cuando hay observaciones, obviamente estos plazos ya no se van a ajustar los 15 días, porque hay un intercambio de información, hay un traslado de las observaciones, al propio administrado ya se le da 10 días para que puedan subsanar, entonces ya los plazos no van a corresponder a los 15 días. En el caso de CERNAN, el silencio administrativo es negativo, y en el resto de casos cuando no exige, digamos, la participación de CERNAN, es un silencio administrativo positivo, como les digo, siempre y cuando no haya habido observaciones de los estamentos, tanto del Ministerio como de las entidades competentes. Ya pasando al contenido mínimo que forma parte de este decreto supremo, lo primero que se les pide es tener en la estructura del proyecto de investigación, en este caso el plan de trabajo, un cuadro de datos tanto de la empresa proponente o de la persona natural. Si es que es una persona natural ya no requeriríamos de la consultora, pero si es que se trata de una empresa y tiene una consultora, como normalmente sucede, que comprenda los datos de ellos, ¿no? El RUC, el domicilio y el representante legal. El plan de trabajo también nos dice debe ser firmado, todas sus versiones, por el titular. Como les digo, no es en todas las hojas, tiene que ser firmado por el titular del plan de trabajo o de su representante. Es decir, si yo soy la empresa Juanito Sociedad Anónima y estoy firmando yo como apoderado, debo también adjuntar mi copia de vigencia de poder de que soy apoderado de esa empresa o que puedo actuar a nombre de esa empresa, porque se van a generar con una resolución directoral también obligaciones que van a conferir a la empresa, ¿no? Derechos y obligaciones, por supuesto. El plan de trabajo tiene que tener un título. El título hace referencia al nombre del plan y tiene obviamente que tener relación con el instrumento de gestión ambiental. No. Tiene que haber una ilación al respecto. Puede ser el mismo título, sí, pero nos referimos al título del plan de trabajo, ¿no? Y todo documento relacionado al plan tiene que tener una referencia a ese título, ¿no? Porque si nos presentan un mapa que tiene un título diferente al plan de trabajo, entonces estamos hablando de una incoherencia. Entonces, si el plan de trabajo se llama, no sé, evaluación ambiental del río Chili, Arequipa, de tal a tal nivel, el mismo título debe estar contenido en los documentos, cuadros y mapas que se presenten. Debe tener un índice con numeración arábiga. Los antecedentes, aquí también hay bastante falla a veces por parte de los investigadores o consultoras, que solamente nos presentan como antecedentes: obtení tal resolución, obtuve tal cosa, como documentos legales, ¿no? Pero lo que se pide en antecedentes es que también se describan los estudios biológicos realizados en la misma zona, ¿no? Si yo voy a hacer un trabajo, no sé, en la Huacachina, tengo que investigar qué estudios han realizado anteriormente que me puedan servir como base de información. Asimismo, se les pide detallar las actividades generadoras de impactos negativos sobre las comunidades acuáticas, es decir, donde voy a trabajar, qué impactos negativos puede tener mi proyecto, y también voy a ver tanto en la etapa de exploración, de explotación y todos los demás, y también cómo voy a mitigarlos, ¿no? Entonces, hacer una relación de cómo voy a mitigar. En planteamiento y formulación, cuando se trata de un estudio para modificar una línea hidrológica, una línea base hidrológica, se pide que citen también la categoría de liga a la que se está aspirando con esta línea de base hidrológica. Y en monitoreos ambientales, también señalar claramente cuál es el liga aprobado y adjuntar, como les dije antes, ya el liga y el ITS. Esto es importante señalarlo porque en algunos casos nos han llegado expedientes donde no se define claramente si es un monitoreo ambiental o es una línea base para un instrumento de gestión ambiental. Y algunas veces incluso hemos encontrado de que el título hace referencia a una línea base, pero en el contenido donde nos dicen es para hacer monitoreos ambientales. Entonces, es necesario, para poder ahorrar los tiempos de evaluación y evitarse observaciones, que claramente se establezca si se trata de monitoreos ambientales, en el marco de qué IGA se encuentra y cuál es el ITS que le da sustento. Igualmente, nos han presentado monitoreos ambientales y dice, esto está en el marco ambiental aprobado por resolución directoral 564 tal, pero nos adjuntan otra resolución diferente.
o nos adjuntan una resolución que hace referencia a un ITS, a un informe, y ese informe no está y está otro informe. Entonces, tiene que haber coherencia tanto en el IGA como en el ITS y lo que se señala en la parte de planteamiento de formulación. Lo que es obtener objetivos, ya lo conocen los investigadores, materiales y equipos también ser estructurados, tener cuadritos que están propuestos ya en el propio contenido mínimo. Con respecto a la metodología del área de estudio, hay que señalar también las condiciones geográficas del área de estudio. Para lo que es elaboración de línea base, piden que se delimiten las áreas de influencia, así como también para el caso monitoreo, se debe revisar las áreas de influencia y todo lo que tiene que tener relación, como les digo, con el instrumento de gestión ambiental al que corresponde esos monitoreos. Estoy corriendo un poco por el tema de tiempos. Con respecto a la metodología también, hay un cuadrito que nosotros proponemos y que les pedimos que lo respeten, ¿no? Porque es una información que nos permite claramente establecer dónde se encuentra ubicado geográficamente el proyecto, ¿no? Donde tienen que poner las coordenadas UTM y la zona. El que no nos coloquen la zona 17, 18, 19 según corresponda, nos obliga a veces nosotros a estar ubicando geográficamente dónde se encuentra para poder establecer si es que, por ejemplo, se encuentra dentro de un área natural o no, porque a más allá de que lo declaren, nosotros tenemos que verificarlo. Ahí mismo nos indican que tiene que poner el nombre y el tipo del cuerpo de agua, es un río, cómo se llama el río, cómo se llama la laguna, cómo se llama la cocha, porque esto lo pide la autoridad marítima inclusive, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer nuestro trabajo de investigación? La profundidad o la altitud según corresponda, la ubicación geográfica, donde se encuentra el distrito, provincia, departamento, y corresponde además el nombre del área natural protegida. Si no corresponde esta columna, es decir, si no voy a hacer mi trabajo en un área natural protegida que corresponda a la evaluación de Cerdán, entonces esa columna pues, se puede suprimir. Asimismo, si vamos a hacer desplazamiento, vale decir, por ejemplo, si voy a utilizar una red de arrastre, voy a utilizar un sistema que voy a empezar de un lugar y voy a terminar en otro, igual las coordenadas, UTM, la zona, desde donde voy a empezar el arrastre hasta donde voy a terminar, igualmente la distancia, la longitud de este desplazamiento en millas náuticas, kilómetros, metros, esto puede ser coherente, obviamente. O sea, ya para el caso de desplazamientos, incluso puedo utilizar coordenadas geográficas, latitud, longitud, y esto tiene que ser obviamente en millas náuticas, ¿no? Si lo hago ya en un río, por ejemplo, puedo utilizar las coordenadas UTM, coordenadas terrestres, y ahí puedo utilizar kilómetros o metros de arrastre, ¿no? Es decir, las unidades tienen que ser una con otra coherentes. En las personas que hacen trabajo marítimo conocemos pues de que se utilizan millas náuticas, se utilizan nudos como velocidad, se utilizan coordenadas geográficas, latitud, longitud, pero tiene que existir un punto, una coordenada, ¿no? Alguna vez nos han presentado un trabajo, por ejemplo, de investigación, donde no solamente nos señalaban las latitudes, más no las longitudes, y eso ya no es una coordenada, ¿no? Igual el resto de datos, como la ubicación geográfica, la profundidad, según corresponda. Las comunidades acuáticas de recursos hidrológicos que se tienen que evaluar en el plan de trabajo, el plancton, perifrito, vecton, nexton, ya lo conocen, creo la mayoría de investigadores. La metodología para emplearse en la colecta, dónde se va a hacer, en un río, una laguna, dar detalles de ello, recordar datos como las zonas de colecta, tamaños de malla, aberturas, es decir, los detalles de los instrumentos que se van a utilizar para hacer la colecta. De la misma metodología, hay que señalar dónde se van a hacer los análisis de las muestras, ¿no? El actual decreto supremo establece que tiene que ser hechos en laboratorios acreditados por el INACAL. Eso es importante tomar en cuenta. Asimismo, ¿dónde se va a depositar? Sin perjuicio de que en qué laboratorio se vaya a hacer el análisis de las muestras, esas muestras dónde van a terminar, en qué universidad, en qué museo, en qué instituto de investigación. Es importante señalarlo también en el expediente. La identificación taxonómica también se puede hacer in situ, sí, cuando hay un especialista, el especialista puede hacer in situ y después, cuando se identifico un pez que lo he capturado con electrored, después lo devuelvo al medio sin daño alguno.
Aquí hay que poner, digamos, una tablita que nos permite identificar las comunidades evaluadas, ¿no? Y los detalles de esa evaluación. Cuando se utilicen equipos especializados, como les dije, hay que dar detalles de estos equipos, de cómo funcionan, cuáles son los alcances de estos equipos especializados. Lo que son planes de trabajo, también en los índices, ya conocen ustedes todos los índices, obviamente de acuerdo a la ubicación. El índice Teotihuacano, por ejemplo, es para determinadas altitudes, eso no se va a aplicar en la costa, entonces de acuerdo a lo que ustedes, al lugar donde van a realizar el trabajo, se aplican también los índices de evaluación. Y también en qué programa estadístico o software se van a utilizar la evaluación de los datos. Esto es una exigencia de la autoridad científica. Es una observación bastante constante que no pongan con qué software van a trabajar. Esto también es importante señalar. Esto es algo que no lo están colocando y está establecido en el contenido mínimo aprobado por este decreto supremo, que es la estacionalidad, ¿no? Establecer claramente climograma, cuando estamos hablando de la costa, si es invierno, verano, temporada húmeda, seca en la selva creciente, vaciante. Entonces, un climograma es importante para hacer la evaluación de su trabajo, que quede además constancia de ello en su investigación. Y el cronograma, aquí también suelen haber fallas. Algunas veces los investigadores nos colocan los meses, octubre, noviembre, diciembre, nos presentan el cronograma el 20 de octubre. Entonces ya no tendría sentido sacar una resolución directoral, digamos, en noviembre, cuando ya nos están parametrando que su investigación comenzaría en octubre. De manera que lo ideal es señalar simplemente primer mes, segundo mes, tercer mes, tampoco no poner, digamos, el mes 8 del año, pues ya estaríamos diciendo que es agosto, sino mes 1, mes 2, mes 3, y detallar las actividades en este cronograma, ¿no? Sin establecer nombres ni números que identifiquen al mes o al año que corresponda. Año 2020, nos presentan, pues, no sé, en diciembre de 2020, cuando ya podría no caber, digamos, la autorización dentro de ese detalle. En el caso de monitorios hidrológicos, el cronograma debe guardar relación con lo indicado en el IGA, ¿no? Si es que el IGA establece, digamos, un cronograma que tiene relación con el monitoreo hidrológico, tiene que haber coherencia entre ambos. Como les dije, a pesar de que el IGA pueda tener más bien digamos, un periodo de operación de 30 años, la autorización para monitoreos es máximo de 5 años, de ahí tendría que volverse a hacer otra autorización. Y lo que se sugiere es hacer una clara referencia a la ubicación de esa información en el IGA para que nosotros podamos, miren, ¿dónde está? Estén en el informe técnico, en tal página, en tal espacio, entonces podremos rápidamente ir ahí y hacer la verificación de que el cronograma que presentan tiene coherencia con el ITS del IGA, ¿no? Las referencias bibliográficas, esto también suele ser de observación de la autoridad científica, también nuestra. Muchas veces nos citan 50.000 autores cuando solamente en su trabajo de hidrobiológico. Estamos hablando del plan de evaluación hidrobiológica, del plan de colecta biológica, solamente han citado 5 o 6 bibliografías. Entonces tiene que haber una coherencia entre la bibliografía citada y la bibliografía que van a poner en las referencias bibliográficas. Los anexos, cuando hablábamos de material físico, pues estamos hablando de hojas A3, el mismo criterio se puede aplicar, digamos, para los documentos digitales. La escala sugerida es 1 en 50.000, pero lo importante ahí es que se vea el detalle de las ubicaciones de las estaciones de muestreo, ¿no? Así como los componentes del proyecto, los atributos biológicos. Alguna vez nosotros hemos pedido, oye, preséntanos 1 en 50.000, pero el mismo investigador pues nos dice, mira, si yo lo pongo 1 en 50.000 no se nota, te voy a presentar una escala más adecuada y eso es válido, ¿no? Las fichas de campo para el registro de la información, el currículum, también es importante leer el currículum de los profesionales que van a participar, pero es el currículum detallado más no documentado. No es necesario, como nos han presentado expedientes, pues con todos los certificados y constancias. Nosotros creemos en lo que ustedes nos dicen, pero hay que presentar el currículum, que obviamente está sujeto a una fiscalización posterior, pero es el currículum detallado, más no documentado. Así como la lista de especies potenciales, de especies y comunidades a identificar o decidir. Esto es lo que tiene que contener el plan de contenido mínimo, el contenido mínimo del plan de trabajo, y está contenido en el Decreto Supremo 013/2020. Eso sería todo con respecto a los dos Gobierno del Perú, el Perú primero.